Hoy en el auditorio de Casa América Cataluña. Gracias, por supuesto, a todo el público que nos sigue desde el Facebook Live de Petroperú, entidad organizadora de esta actividad. Bienvenidos y bienvenidas, pues, a esta edición especial de la primera temporada de Conversaciones de Oro, ciclo de entrevistas de los ganadores del Premio Copé de Oro en Cuento 1979-2020. Para Casa América Cataluña es un auténtico honor acoger y colaborar con uno de los certámenes literarios más importantes del Perú. La literatura es un puntal de nuestra institución. A lo largo del año programamos muchas convocatorias destinadas a reflexionar, conocer, escuchar, proyectar, en definitiva, a enriquecernos con las numerosas y trascendentes aportaciones literarias que provienen de Latinoamérica. Seguimos trabajando y disfrutando para afianzarnos como punto de referencia de las letras latinoamericanas y en este sentido nos parece inmejorable llegar a finales de diciembre y terminar nuestras propuestas literarias con la actividad que hoy nos reúne, el programa de cierre de la temporada 2020 del ciclo Conversaciones de Oro, que durante este año estuvo dedicado al género del cuento. Este programa de cierre será conducido por un buen amigo de la casa, el escritor e investigador Juan Manuel Chávez, a quien con gusto ya cedo la palabra. Muchas gracias, y cuando quieras, Juan Manuel. Comenzamos, entonces. Primero, no se corten, ¿pueden aplaudir? Agradecer en general a Casa América Cataluña, en tu persona, y a Cristina y a todo el equipo, porque si bien pudimos transmitir ese programa desde mi casa, qué mejor que hacerlo en Casa América Cataluña. Era aparte una ilusión muy grande venir hasta Córcega, Carrer de Córcega en Barcelona, y hacer de este evento especial algo todavía más especial, porque tenemos un público enmascarillado, pero vibrante y distante como corresponde a los protocolos. Por supuesto, este programa sería imposible sin que desde Lima estuviera el equipo de gestión cultural de Petroperú llevándolo adelante. Hemos hecho 20 programas de este ciclo de entrevistas desde la quincena de agosto. Y quizá ninguno ha sido tan esperado como este, porque tenemos el triunfo del 2020 en un año tan complejo. Ponernos a celebrar la cultura y su vitalidad es siempre motivo de regocijo, como se comentaba antes en esta hermosa bienvenida de Casa América. Quiero recordarles que el Premio Copé de Cuento es un certamen emblemático en el Perú, que como todos saben comenzó en 1979, lleva ya poco más de 40 años y ha tenido 20 ediciones hasta esta, que es la edición 21. Y es que el cuento peruano está siempre vigente. Cuando uno piensa en cuento peruano, suele remontarse hasta Clemente Palma y Abraham Valdelomar, por hablar de dos íconos fundacionales. Luego revisar a Rosa Arciniega o Cota Carvalho, y algunos grandes picos como Julio Ramón Ribeiro o el querido viejo Zabaleta, Carlos Eduardo Zabaleta, hasta tiempos más recientes con Susan Oltenius, Jorge Paita o la misma Teresa Ruiz Rosas, cuyo cuento más célebre ganó el premio de Radio y Francia Internacional. Este programa es especial porque está con nosotros desde Lima, y conversaremos más adelante, el ganador de este año, Miguel Ruizefio, y uno de los jurados también nos acompaña, que es Teresa Ruiz Rosas, quien empleará, disfrutará la silla que está a mi derecha, aunque yo sea un siniestro. Decía el filósofo esloveno Zizek que ha sido un año peculiar además por este cansancio pandémico, esta forma de sentirnos agotados y agobiados de no hacer nada, confinados como hemos tenido que estar muchos meses. Y hacer este programa era lo contrario, era intentar hacer algo frente a la terrible inmovilidad que suponía preservarnos de un mal. Y terminar haciéndolo con público es en verdad fascinante.
Quiero recordarles y situarnos en lo que significa el COPE ya de este año. Este 2020 ha sido un COPE muy distinto. El COPE siempre ha sido un premio que recibía los trabajos por envío postal. Este año no, ha sido envío digital. Y la recepción de trabajos ha roto cualquier récord. Si antes se habían enviado 1.500 o 2.000, este año el COPE recibió 3.262 trabajos. ¿Y qué es el COPE? Un premio que entrega un trofeo bastante chulo, bastante guapo, bastante firme y además con una pluma muy atractiva hacia arriba de oro. Y también es atractivo el galardón económico, que son 50.000 soles. 50.000 soles son equivalentes al cambio de hoy 11.334 euros, que no es poco dinero para un relato. Pues bien, este COPE de este año ha tenido, como siempre, 5 jurados que tenían que fallar y encontrar en este tremendo corpus al triunfador. El jurado este año ha sido conformado por la mencionada Teresa Ruiz Rosas, como parte de la encargatura del Ministerio de Cultura, Antonio González Montes por parte de la Academia Peruana de la Lengua, Marco Martos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también está Ricardo Sumalabia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Natalí Villena por Petroperú. Este jurado calificador decidió dar el oro al mencionado Miguel Ruiz Zeffio. El cuento se llama El dedo en el disparador. El cuento de por sí para ustedes será un enigma porque se publicará dentro de unos meses todavía. Así que hoy conversaremos con Miguel sin ánimos de adelantarles el final. Procuraremos coartarnos frente a algún abuso de revelación de ese relato. Así como Miguel ganó el oro, ha habido 3 menciones honrosas. Marcela Claudia Cosíos Mesa, Cristian Elguera Olortegui y Pedro José Llosa Vélez. También, por supuesto, ha habido finalistas. ¿Quién es Miguel Ruiz Zeffio? Ustedes lo conocen seguramente y quizá yo lo conozca más, tal vez desde hace 15 años. Con Miguel hemos coincidido en más de un evento, en más de algún chifa y en más de una calle en Lima contándonos el sueño de ser escritores y todos sabíamos el calibre de escritor que era Miguel desde sus primeros libros. Hemos preparado un video con la bio de Miguel y algunas imágenes suyas. Veremos el video antes de pasar a la conversación con nuestro homenajeado de hoy. Cuento 2020. Es escritor, editor y docente universitario. Nació en Lima, siguió estudios de administración en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es egresado de la maestría en escritura creativa de la misma universidad. Es autor de los libros de cuentos La habitación del suicida, Un hombre distinto, Y si el olvido un día nos, y La carne en el asador, publicado 4 años atrás. Antes de ganar este COPE de Oro, fue finalista en 4 ediciones anteriores del certamen. Además, ha ganado el concurso de narrativa Ten en Cuento a la Victoria el año 2008 y el premio de cuento José Watanabe Barras en 2010 de la Asociación Peruano-Japonesa. Pues bien, ahora nos tocará hablar con Miguel. Les cuento que Miguel no va a poder ver a las 300 personas que están reunidas en el auditorio, pero él me cree que son 300 o 320, más o menos, pero él sí lo van a poder ver aquí en el auditorio, en la pantalla que está detrás de mí. Yo voy a ir hablando porque tengo una cámara al frente, a la derecha, en una diagonal, y tengo a Miguel aquí en la otra pantalla. Así que entonces, Miguel, bienvenido.
Gracias, Juan Manuel. Bueno, ante todo, gracias al Centro Cultural Petroperú y a Casa América Cataluña por la oportunidad de conversar en este evento tan bonito. Me has descrito el auditorio, lo he podido ver hace un ratito, y también, bueno, unas imágenes, se ve todo muy bien. Les agradezco por esto. Qué bueno, Miguel, nada. Y no es un gesto solo de amistad, que lo es, sino también es un gesto de reconocimiento literario. Y al celebrarte a ti, celebramos a la literatura peruana en general, y eso era una oportunidad que queríamos llevar adelante aquí en Casa América de Cataluña. Y para celebrar el día de hoy, pues la pregunta cae redonda. ¿Qué significa para ti ganarte el Copé de Oro en el contexto de haber sido finalista en varias ediciones previas? ¿Cómo se siente esa experiencia del triunfo, habiendo trabajado con tal tenacidad y también seguro con algunos desconsuelos y también con mucha ilusión? Compártenos eso, por favor. Bueno, es una emoción especial porque creo que la mayoría de escritores en Perú, tú lo sabes, Juan Manuel, vemos el Copé como un premio muy especial, ¿no? Creo que es el más importante probablemente del país. El otro es el peruano-japonés, pero premia el libro de cuentos. En cuanto al Copé, y quizá el de Caretas, el de las 1000 palabras, ¿no? El Copé, desde que empecé a escribir o a hacer borradores de escritura, era un premio que, como cualquier futuro escritor, lo soñaba ganar, ¿no? Y eso seguramente se refleja en las participaciones que he tenido y que me llevaron a 4 finales, ¿no? Es una emoción especial también porque me revela el oro de esta ocasión, que he podido perfeccionar quizá mis herramientas de escritura, ¿no? Estaba revisando el otro día, como preparándome para esta conversación, para tener las ideas frescas, los cuentos que anteriormente tuvieron la suerte de quedar como finalistas. Y sí, pues creo que puedo sentirme contento de haber adquirido de repente mayor solvencia, quizá mayor seguridad al momento de escribir, haber variado quizá la temática, que en un inicio era tirado más a lo fantástico o incluso al golpe en la línea final, y que creo que es algo de lo que ya rehuyo adrede. Y quizás seguramente por los aprendizajes que he llevado en estos años, por las lecturas y por el ansia de superación, ¿no? Creo que es una emoción especial por eso, porque es como haber terminado de subir una escalera, y es una escalera grata de aprendizaje, y que, bueno, es un evento muy especial. Claro, Miguel. Tú te recordarás que al comienzo de esta transmisión, cuando Francesc nos leía y compartía las impresiones que él tiene sobre lo literario, me llevaba a pensar en una pregunta que es clave para ti y para mí, por la curiosidad que tengo por tu obra. Y es que tú eres un autor de cuentos, eres alguien que publica cuentos de otros autores bajo el sello Campo Letrado con los amigos Moretti y Bondi. Y entonces, ¿qué es para ti un cuento y qué le exiges a un cuento? No solo como autor, sino también como lector. Bueno, en principio como lector me gusta leer cuentos que queden en mi memoria resonando, como que algo se movió, algo se quebró o algo cambió a partir de su lectura, ¿no? No estoy dejando de lado los cuentos que de repente pueden ser divertimentos. Me puedo entretener mucho con un cuento cómico, me puedo entretener mucho con un cuento de ciencia ficción, fantástico, futurista, o aquellas que tienen un artificio, ¿no? Pero los valoro más cuando, además de esas características, me pueden llevar a una reflexión duradera, me pueden llevar a un cambio de manera de pensar, que se queden grabados en mi memoria por sus virtudes, por su significado, sobre todo. Que signifique, me gusta que el cuento signifique, que me interrogue, que me interpele, que la historia que cuenta además sea importante, que sea necesaria de decir y de compartir, y que yo pueda apreciar que el autor ha necesitado decirlo. Creo que
es lo mismo que busco yo cuando escribo, y de repente, ahora que hablaba de haber leído cuentos anteriores, cuentos, y releído el cuento de este año del Cope de Oro, creo que puedo felicitarme de alguna manera en que las historias que he seleccionado con el pasar de los años han buscado transmitir una idea importante, ¿no? Transmitir al lector algo sobre lo cual reflexionar y que lo incomode, lo interpele en su día a día después de la lectura. Mi querido Miguel, solo por afán de torturar a nuestra generosa audiencia, los 50.000 que nos siguen en Facebook, o los 320, hay 321, ya llegó alguien más en el auditorio, mencionar que, claro, no van a poder leer el cuento todavía, como decíamos al comienzo, porque eso estará dentro de unos meses, pero por lo menos vamos a ir desgranando algo del relato. Vamos por el título. El título es El dedo en el disparador. Un título que quizá es una síntesis ya del meollo del que trata el cuento. ¿Qué manías tienes tú por los títulos? ¿Los pones tú? ¿Alguien los pone por ti? ¿Los debates mucho? ¿Los abandonas? ¿Regresas? ¿Qué debe de tener un título para tu propia devoción frente al relato? Solamente por mencionar una anécdota, ustedes se acordarán de aquella hermosa novela de Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí. Y claro, uno puede imaginar muchas cosas con ese título. Y a Marías le preguntan, ¿pero ese título por qué lo puso? Si en verdad, cuando uno revisa la novela, no hay una batalla, no hay alguien que parte para ser pensado. Y él recuerda que es un verso de Ricardo III, que siempre quiso utilizar y ahí lo usó y se acabó. Miguel, cuéntanos, ¿cómo es contigo? Bueno, en mi caso busco un cuento que abarque la idea general del cuento, que en lo posible lo reduzca a su mínima expresión y que lo pueda representar de esa manera, ¿no? Lo ideal también, creo yo, es buscar un título que luego de terminado el cuento resignifique algo para el lector, lo pueda reinterpretar luego de la lectura en posibilidades futuras, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un cuento de Carver que se llama Mecánica Popular, ¿no? Un cuento que aparentemente no anuncia nada sobre el desarrollo del cuento. Uno puede seguir leyendo y uno podría pensar, pero ya, aquí está pasando algo importante, es cierto, pero ¿y el título? Pero cuando uno termina la última línea, adquiere un significado distinto y lo enriquece tanto el título como el cuento. Ese tipo de títulos me parecen a mí que es lo ideal. En general busco un título de ese tipo que juegue un poco con la ironía de repente, además, o sea, que sea abarcador, pero que sea un poco irónico, que despierte curiosidad, por supuesto, en el lector, un lector que ve un índice, por ejemplo, y dice, ¿cuál leo primero? Que el título lo pueda llevar a ese cuento, aunque lo ideal sería entonces que el lector no sepa por dónde empezar, dado los títulos buenos, ¿no? Es lo ideal. Pero también tiene que ver mucho con el tipo de cuento, ¿no? A veces un nombre puede ser simplemente, puede ser lo único necesario, ¿no? Significa que el personaje es lo central en la historia. En el caso del título que has mencionado, El dedo en el disparador, intenta generar intriga sobre una acción que no termina y de repente es algo, a pesar de ser un hecho singular, es un evento que no termina, lamentablemente, o que no va a terminar porque la violencia nos acompaña todos los días. Mi querido Miguel, solo para situar a quienes nos siguen esa transmisión, voy a comentarle al público que tú has tenido la gentileza, y no pase inadvertido, que entre el Quijote con la mano alzada que está detrás de Miguel y la plantita que está al otro extremo inferior, van a ver que ahí, tras la vitrina, está el premio Copé, no el último, sino uno del pasado. Ahí pueden ver ustedes la pluma de la cual refería. Y claro, este no es el de oro todavía, que él había sido finalista antes y el de oro llegará prontamente. Solo para situar que Miguel ha tenido la gentileza de elegir un lugar para nosotros que también tenga una significación de lo natural, lo libresco en el Quijote y el galardón que corresponde. Dicho sea de paso. Voy a leer el comienzo de tu cuento, Miguel, solo para picar la curiosidad y formular una consulta al respecto. El cuento comienza así y lo narra el padre. Porque en esa historia hay una madre, hay un padre y hay un niño que nace. Y así comienza.
El niño tanteó a ciegas en el espacio hasta dar con la superficie blanda de mi dedo índice. Lo apretó con todas sus fuerzas, como si empuñara un arma. ¿Cómo funciona, querido Miguel, esta estrategia de iniciar con algo que puede contener y en buena cuenta, adelantarnos la tragedia del relato? Sí, bueno, creo que algo que se ha vuelto costumbre en mí, algo que busco al momento de escribir un cuento, en principio es tener la idea clara en lo que va a terminar el cuento, por lo tanto, saber desde qué perspectiva abordar el cuento, conociendo todas las aristas de la historia. Creo que el cuento debe ser en general dinámico y por lo tanto sus líneas iniciales también lo deben ser. La línea inicial debería coger al lector y no soltarlo hasta el final, ¿no? La manera de generar intriga, de generar este efecto en todo caso en el lector, de cogerlo y no soltarlo hasta el final, es picando su curiosidad, como justamente usaste la frase sobre el cuento, picando la curiosidad del lector, con algún pero esto no puede ser gratuito, ¿no? No podemos soltar una frase bonita, que seguramente en algunos casos funciona, no soltar una frase bonita gratuitamente. En todo caso, ya la primera línea que genera intriga debería soltar elementos contenidos en el cuento, ¿no? En este caso, lo que has leído precisamente es una metáfora justamente de lo que va a pasar, ¿no? Y ya has mencionado bien la idea de que el cuento empieza con un niño que nace, porque es un evento feliz, o debiera serlo, ¿no? La historia se decanta por otro lado, pero es un evento feliz y esa línea es una señal de alerta de que esta no es una historia feliz. Claro que sí. En este cuento del Premio Copé, edición 21, el relato no está situado en el Perú, sino en Estados Unidos. Es una familia feliz, madre, padre, recién nacido, exitosa, científicos que están intentando desde la investigación científica, la pareja, llevar adelante soluciones médicas de calibre. Es más, el esposo está voceado, por lo menos en rumores, para poder alcanzar un premio Nobel. Y tienen una visión muy solidaria con respecto a los demás. No solamente son profesionales competentes los protagonistas de tu cuento, sino además tienen una disposición de ser gente con los demás. Y esto todo camina muy bien, salvo un detalle que nos intriga, y es que tienen una obsesión por la seguridad, sobre todo la madre, que cree en la seguridad que dan las armas. Y hay armas para portarlas en el supermercado sin mucho riesgo, hay armas para poder estar protegido frente a una potencial amenaza armada también. Y entonces, tu cuento surge de un hecho real. ¿Cómo es encontrar la noticia que dices, acá hay algo que tengo que desarrollar, y acá hay algo que yo puedo contar y que puedo transformar en ficción? Bueno, en principio la noticia que yo la encontré casi por azar, es impactante, ¿no? Es impactante, una noticia que tiene que ver con los niveles de violencia que se viven en los Estados Unidos. Por eso es que necesariamente tuve que trasladar la historia allá, era lo más natural, añadiéndole detalles como que la esposa de la familia es una peruana que ha viajado, que ha migrado del Perú su familia ha migrado en realidad por el terrorismo, y ella desarrolla toda su vida en Estados Unidos, crece allá, estudia y se hace profesional allá. En la historia original los dos protagonistas son norteamericanos y viven, lo que se narra en la noticia es que tenían afición por las armas, incluso algo que no puse en el cuento porque no era necesario, podría hacerlo inverosímil, cargar con demasiados detalles, pero algo que se refirieron en las notas periodísticas es que eran aficionados a la caza, lo cual no tendría nada de malo, pero va aumentando el nivel de relación con las armas que tenía esta familia,
en una época en la que, como en alguna parte del cuento se detalla, hay una serie de eventos trágicos que se producen en Estados Unidos justamente por la tenencia de armas, y no solamente por los hechos en los que un adolescente con alguna perturbación entra a una escuela y dispara, sino porque muchas veces hay accidentes solamente por tener un arma en casa. Es decir, un círculo vicioso artificial creado por darme seguridad teniendo un arma en casa, y que eso desemboca una tragedia en una familia en que de repente, o sea, vamos a que en esta situación nunca entró la potencial amenaza de la que mencionaste, Juan Manuel. No, hay una potencial amenaza, pero nunca se produce, y más bien la tragedia viene desde el seno familiar. Entonces, esa reflexión a mí me quedó sonando. Yo dije, aquí hay una historia importante, porque hay un debate fuerte en Estados Unidos casi todos los años, o cada vez que hay cambio de gobierno, sobre la limitación de la tenencia de armas, ¿no? Pasó justamente esta noticia hacia el final de la administración de Obama, que tenía una mirada mucho más tirada hacia el progresismo, ¿no? Lo podían discutir. Luego llegó una nueva administración con una visión totalmente distinta, y creo que se ha potenciado en los últimos años. Entonces, mi afán fue recoger esta historia y explotar sus posibilidades también, como sus posibilidades de alarma, porque pasan los años y esto no se atenúa, sino más bien se incrementa, ¿no? Creo que los índices de tenencia aumentan, y los índices de accidentes también. Cada vez vemos más hechos, y seguramente si reescribiese el cuento o lo revisara en un par de años, podría añadir más hechos de este tipo que seguramente, lamentablemente, siguen ocurriendo. Para no abusar de la tortura de la audiencia que está queriendo leer el cuento y que por momentos no lo va a poder hacer todavía, yo solo quiero plantearme una última cuestión del relato, y es que, como decía hace un rato, Miguel trae una historia leída dentro de un marco de noticias, y esta es una de ellas que detona su atención y que transforma en ficción, y a mí me da curiosidad una decisión creativa que Miguel toma y que yo intentaré explicar, y es que, ¿cómo cuentas la historia que él ha detectado en la prensa que tiene que ver con la tenencia de armas? ¿Por qué? Porque cuando él decide contarla, y ustedes lo descubrirán dentro de un tiempo cuando lean el cuento, van a caer en cuenta de que la narración es tremendamente aséptica, muestra detalles reporteriles, por supuesto, y también precisión policial para hablarnos de un crimen, pero de una manera que parece la única forma de abordar este cuento. ¿Cómo construyes tú esas decisiones, no solo estructurales, sino también de prosa y de abordaje del lenguaje, mi querido Miguel, en este cuento y en general para tu tarea de escritor? En general, creo que la historia misma reclama una manera de contarla. Una historia cómica, por ejemplo, requiere un humor, en principio humor, y luego de repente eliminar las metáforas, o de repente aumentarlas hasta lo caricaturesco, justamente para potenciar lo cómico de la historia. En este caso del dedo en el disparador, se trataba de un evento trágico, y creo que abusar de la metáfora o del lenguaje rebuscado podía quitar el foco de atención que yo no quería alejar del hecho mismo, ¿no? Creo que justamente lo que necesitaba para hacer verosímil un hecho que parecería inverosímil por toda la cadena de acontecimientos que ocurre, de casualidades o no, reclama que el lector diga, esto puede pasar, y para eso creo el mejor camino era ir a fuentes periodísticas, o, como acabas de decir, policiales, ¿no? Entonces, pero yo soy un escritor, no soy un periodista. Entonces, ¿qué podía hacer yo en este caso? Encontré el género de la crónica periodística como una salida, ¿no? Esta especie de híbrido que en los últimos años creo que tiene un apogeo, en el que el periodista narra una historia, hechos, narra eventos, es preciso,
no emite opinión o trata de no hacerlo, reduce la historia a los hechos, a un esquema, a cronología, a datos, a fuentes, a peso, como en esta historia en algún momento menciona el peso del arma. Creo que era la única manera de contar esta historia trágica, como lo hemos mencionado, sin caer en un didactismo, sin caer en querer dar un mensaje. No soy un fabulista, no soy un moralizador, no intento decir esto está mal, esto está bien, intento transmitir una historia, decir esto está pasando, y que el lector, en todo caso el ciudadano, quien lea la historia, pueda pensar, sí, algo está pasando, esto no debería volver a pasar, si es que fue cierto, pero para ser cierto, yo tenía que agregarle detalles de verosimilitud, y ahí tiene que haber datos, edades, fechas, pesos, ruta. Tuve que analizar bastante bien el escenario en el que averigüé que ocurrió el hecho. Entonces, creo que el cuento en esta ocasión, como generalmente ocurre, me reclamaba un lenguaje distinto, ¿no? Yo, como autor que quería transmitir la historia, tenía que de alguna manera desaparecer, y la mejor manera, creo, de hacerlo es ciñéndome a los datos, no inmiscuyéndome con una frase bonita que revelar, aquí está el autor diciendo esto. No, creo que la historia por sí misma podía llegar a los lectores de manera diáfana, y para eso necesitaba un lenguaje como este, como el de la crónica. Y así como Miguel fue capaz de desaparecer en el relato que escribía, lo hicimos aparecer para nosotros. Y eso está muy bien, porque es un reencuentro contigo, que hace muchos años que no nos vemos, que sea en Barcelona y en Lima a la vez, o sea, que sea en Barcelima, lo cual me parece fantástico, y que sea en Casa América, pues mejor, porque me cambié la ropa de casa y dormir para poner pajarita para reunirnos. Pero ya toca que descanses y vuelvas a trabajar, Miguel. Por Dios, que está muy bien, que aquí nos quedaremos hablando a tus espaldas, que nos queda todavía unos 10 minutos de programa y tenemos a tu jurado para hablar de cómo percibió el cuento. Fuertes palmas para Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Pues bien, ahora les cuento que el programa continúa con una invitada especial. Llegó de Alemania hace unos días nada más, y ella es Teresa Ruiz Rosas, que ganó el Premio Nacional de Literatura por su novela Estación Delirio, de literatura Random House. Ella, la escritora errante, que a fines del siglo pasado se aproximó al Premio Herralde con su primera novela El Copista, publicada por Anagrama, y su anterior novela, recordarán, es Antes que declarar. Hay varias cosas más que decir de Teresa, pero primero la recibimos. Fuertes palmas, Teresa. Quiero recordarles que Teresa no solo es una novelista notable, también tiene joyas en narrativa breve, como mencionaba al comienzo. Detrás de la calle Toledo obtuvo el premio Juan Rulfo del 99 del Instituto Cervantes de París y Radio France Internacional. Y su larga trayectoria, recuerden ustedes, como traductor en lenguas como el inglés, el húngaro o el alemán. Por ejemplo, podemos leer en español Los emigrados de Sebald gracias a ella. Y pronto, muchas noticias más en traducción. Primero, Teresa, gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Muchas gracias a Casa América de Cataluña por permitirme estar aquí. Y ya que veo a Miguel, pues enhorabuena por este premio, porque nosotros sí que no nos conocemos, pero ya conozco este cuento que ha sido un placer leer. Qué bueno. Yo, Teresa, antes de ir a hablar del cuento, donde fuiste jurado, es un jurado aparte muy grato y muy diverso, el Premio Nacional. Acabas de recibir el Premio Nacional de Literatura en Novela hace 2 semanas y la ceremonia ha sido hace unos días. ¿Cómo lo vas llevando? Bueno, es una felicidad pues demasiado grande, demasiado inesperada, y como dije también en la ceremonia aquella, es sentirse en una nube así, que es casi una obscenidad, porque este es un año tan lleno tan teñido pues de tragedia, de
desgracias, ¿no? Pero claro, no puedo evitar sentirme muy contenta por eso y estar sonriendo todo el tiempo. Entonces, es eso. Ahora, por otro lado, también ha sido una cosa extraña porque al momento del anuncio y que se hizo público y todo, recibí muchísimas manifestaciones de cariño, de felicitación y tal, pero tenía todavía que leer los 70 cuentos que restaban, ya había leído 650 para la reunión final del jurado del COPE y no podía ni siquiera responder a esos mensajes. Lo voy a hacer ahora, después de Navidades, con calma. Me da muchísima vergüenza, creerán que me creo una diva, pero no es eso, simplemente tenía que leer pues eso, todos los cuentos que salieron seleccionados, porque ha sido, quizá valga la pena decirlo, ¿no? Se han presentado, ha sido un récord en el número de participantes, más de 3.600 cuentos, y entre los 5 miembros del jurado nos hemos repartido para hacer la primera selección entre 5, y después cada uno llevó más o menos 20 cuentos que leímos de nuevo para la deliberación final, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy, muy interesante porque la variedad de temas, en fin, qué sé yo, se podría hablar mucho. Pero quiero también aprovechar esta ocasión de, como señalaste al principio, ¿no? Es la edición 21ª del premio y ha sido, el premio COPE es definitivamente un referente en general en la literatura allá, pero también en la cuentística, y me alegra mucho que todavía pueda disfrutar de esto quien lo fundó, que es Pedro Roger Cateriano Delgado, nonagenario ya, pero todavía muy al tanto de todo. Él fue quien tuvo esta iniciativa y quien siempre luchó porque continuase su vigencia, y estoy segura que muchos cuentistas han afianzado su vocación y su dedicación al género del cuento gracias a la existencia del premio COPE. Y creo que eso es importante destacar. Querida Teresa, te agradezco muchísimo la mención, porque para situar la referencia que ha dado Teresa, Pedro Cateriano fue quien impulsa desde Petroperú el premio y quizá es quien ha estado detrás del jurado en más veces, en años. Es probable que sea el que más conoce de la experiencia de ser jurado en el COPE. No obstante, hay preguntas muy simpáticas que uno puede hacerse frente al jurado. Giovanna Polarolo me contaba que cuando no era envío digital, sino que se enviaba en físico, recibían las cajas los jurados. E imagínense esas cajas en un departamento de 80 metros cuadrados y comienzan a llegar cajas con cuentos de cuentos de cuentos. Esta vez fue digital. ¿Cómo fue la dinámica? ¿Fue compleja igual? Yo hubiera preferido cajas, sinceramente, porque leer en pantalla, al final, cualquier tipo de conversación digital, yo decía, mira, dame tu teléfono y te llamo porque así puedo cerrar los ojos. Ha sido una cosa que ya no podía más casi, se cansa muchísimo la vista, ¿no? Más aún si uno está habituado a leer en papel, y yo soy pues antidiluviana, leo siempre en papel, feliz, los libros, el olor de la tinta, en fin, es todo eso, pero es agotador leer en pantalla, ¿no? Además, claro, porque uno se hace anotaciones, es más grato. Ahora he tenido la suerte de que Casa América me ha brindado una impresión del cuento y bueno, aquí estamos. Aquí está. Decir, sí. ¿Por qué gana el COPE? ¿Qué tiene este cuento? 2 o 3 virtudes o aspectos que te llaman de la atención, especialmente del dedo en el disparador, cuyo seudónimo fue Tarantino. Porque además, solo para recordarles, el concurso es anónimo. Se manda con seudónimo. Así que todas las personas que se han presentado, las más de 3.000, en verdad nadie sabe quién es el concursante y el jurado va a ciegas y solamente se abre cuando gana. Sí, los demás... hay algunos que tendría mucha curiosidad por saber quiénes eran los autores, pero es imposible. Después de que se desencriptan los nombres del ganador, las menciones honrosas y los finalistas, el resto queda destruido. Lo cual es una lástima porque había también cosas muy interesantes, ¿no? Ha sido de hecho muy,
muy debatido todo, ¿no? Porque había una muy buena calidad en la participación. Bueno, en este cuento a mí me ha parecido muy interesante, naturalmente, poner sobre el tapete toda esta discusión en cuanto a la tenencia de armas. Hay un aspecto que quizás pasa un poco desapercibido en el cuento, pero está más o menos en la página 12. El autor hace referencia a esta segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es por la cual se justifica esa ley de tenencia de armas. Es decir, la gente lo considera un derecho, un logro, justamente para la potencial situación de defenderse del abuso de la autoridad, ¿no? Entonces, la gran contradicción, eso es algo que además en este año, en los últimos tiempos, se ha podido, digamos, ver desde varias ópticas, porque claro, han habido abusos de autoridad absolutamente inaceptables, ¿no?, en los Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva, el ciudadano norteamericano siente que está justificado eso, ¿no? Y ese es el punto clave del debate, diría yo, ¿no? Porque, por otro lado, bien sabemos que la violencia genera violencia, bien sabemos que no es una, digamos, no es una alternativa disparar cuando se siente uno atacado, etcétera, ¿no? Y a mí me sorprendió también mucho que en el caso de esta la víctima de su propio hijo, esta arequipeña además. Además, que nació un 27 de agosto como yo. Una serie de cosas. Claro, que es una persona, que es una científica que lucha, o sea, no que lucha, que consagra su vida a la investigación sobre las células cancerígenas, en fin, que tiene un interés por hacer algo por la vida humana, y por otro lado, como una persona así sale armada al supermercado y lleva con tanta ligereza las armas como si fuera, repito, una alternativa en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esa es para mí una contradicción central que creo que es la base de la discusión sobre este cuento. Por otro lado, hay otro aspecto que también me pareció muy impresionante, y es que el niño tiene 2 años y el autor dice en el cuento, bueno, hay hay 2 narradores en realidad, ¿no? El padre al comienzo y al final, pero el cuerpo es un periodista también peruano que está, además, situado en el futuro, ¿no? En el 2022, que está entrevistando al padre, y hay un detalle que se dice, que es que el niño hace esta operación de disparar como seguramente ha visto en la televisión y en videojuegos, ¿no? O sea, para mí es absolutamente demencial, y eso pertenece a la cultura de los Estados Unidos, que un niño de 2 años esté viendo videojuegos y televisión, como si no hubieran otras posibilidades de entretener a un infante de esa edad, ¿no? Entonces, esos aspectos son para mí los ejes de lo que hay detrás de la cultura norteamericana que lamentablemente tanto se admira en el planeta, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece más interesante del cuento. Así que entonces hay un cuento con muchas aristas y con muchos niveles de lectura. Yo no quiero abusar más de Teresa, pero que se quede aquí conmigo para ir cerrando el programa. Y es que, con mi gratitud a Teresa y a Miguel, ustedes verán que yo volteo a la izquierda, es que Miguel nos sigue mirando, está aquí, es una presencia a la izquierda que monitorea, y el público está muy contento de saber que estamos interactuando, Miguel. El tema está en que el comentario de Teresa es uno de los comentarios con el cual cerramos este ciclo de entrevistas, pero hemos tenido muchos, y quiero contarles y recordar que los comentarios han estado a cargo por escritoras, traductoras y editoras y docentes universitarias desde agosto a la fecha, algunas de Cataluña y de Valencia. También ha habido de Perú, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Venezuela, de México, de Estados Unidos, de Alemania y Francia, a quienes agradecemos las lecturas que hicieron de los cuentos ganadores del COPE semana tras semana. Nuestro objetivo de este programa, entonces, era entrevistar a cada ganador del premio COPE de cuento, que es una forma de homenaje que pretendíamos hacer originalmente desde mi casa, confinado,
y el entrevistado de su casa confinado. Y luego vimos que podíamos aprovechar la opción de salir e ir a librerías de la ciudad de Barcelona y hacerlo así. Y luego vimos que podíamos ir a Sabadell y tal vez transmitir de Librerío de la Plata. Y luego dijimos, bueno, vamos a Sevilla, que Fernando Iwasaki, que ganó el Copé, vive no tan lejos de aquí, está en la península, y fuimos a Sevilla. Y volvimos a Barcelona y estuvimos en Documentes, estuvimos en Libre Solidari y en Fahrenheit 451 hace una semana. Entonces, hacer este programa también ha sido una experiencia de vitalidad, de resistencia. También fue difícil el caer en la cuenta que no podríamos entrevistar a todos los ganadores. No todos han llegado estos días. El tiempo es infame y es duro, y así el primer ganador del premio Copé de cuento, Washington Delgado, falleció hace ya bastante. Y entonces comenzamos a buscar alternativas frente a los ausentes. Cuando no podíamos tener a Washington Delgado, contactamos a Rocío Quispe Añoli. Rocío es especialista en estudios coloniales y estudios de género, y ella fue la primera entrevistada, en vez de Luis Enrique Tort, cuya hija está aquí, Lorena. Un beso, Lorena. Pues bien, estuvo Alejandro Neira, que es un gran lector de Luis Enrique, nuestro actual ministro de Cultura, diplomático y escritor. Cuando no pudimos contar con Gregorio Martínez, pues llamé a un Barengón, que es tal vez el más grande estudioso de literatura afrodescendiente y que ha estado, me parece, en Barcelona hace muy poquito. Y tal vez lo más trágico de todo fue con Santiago Merino, con quien habíamos coordinado la entrevista para el Copé, y falleció el mes anterior y no llegamos a conversar como queríamos, y así entonces Giovanna Polarolo, quien fue su jurado, pudo conversar con nosotros. Todo este camino ha sido gratísimo y complejo y también desafiante. Y la gente de Petroperú en Lima, de Gestión Cultural, Aldo, Marilú, Vladimir y Jenny, han preparado un video, que es un video breve que queremos soltar para ustedes. Van a escuchar tal vez alguna musiquilla por ahí, pero sobre todo ver las imágenes de lo que ha significado este camino. Agradezco a través de ti a todo el equipo de gestión cultural y comunicaciones de Petroperú por fomentar este ciclo de entrevistas y llevarnos más literatura. Tendremos 20 encuentros y cada cual será los sábados a las 11 de la mañana de Lima. Recordemos que el premio Copé de Cuento fue concedido por primera vez en 1979, el siglo pasado. Inspiración. No somos normalmente inspirados, pero todo nos inspira. Los escritores latinoamericanos tienen. El dueño de esos libros de la exposición era el poeta, librero y editor Abelardo Linares. Y agradezco mucho a Petroperú por haberme invitado a este. A ti, muy inteligente, muy vital, muy dinámico. Abriendo túneles, abriendo vías férreas. Pasó juventud de peripecias y que termina siendo un converso y que termina conversando con Cervantes, que es maravilloso. Desde Librería Fahrenheit 451 en la Barceloneta, muy bien acogidos, desde Barcelona en buena cuenta y envuelto en oro para ustedes. Muchas gracias. Lo dicho, fue Juan Manuel Chávez para ustedes desde Barcelona, rodeado de gente que vale un Perú. Gracias.